Si no me veo. Paz y gozo, hermanos. Habla su hermano Víctor Manuel Pérez Fuentes, donde todos los domingos de 10:30 a 11 pueden escuchar las administraciones que estamos dando. Y además quiero invitar a los que se conectan conmigo los domingos a que los lunes de 8 a 9 por Facebook, tengo un primo que es pastor, se llama Ángel Fuentes Pacheco, y le voy a pedir a mi primo Ángel Fuentes Pacheco que me informe en qué sitio, en qué lugar de los Estados Unidos él está, porque no sé dónde está. Pero invito a todos los que se conectan conmigo que en confianza pueden escuchar todos los lunes de 8 a 9 p.m. por Facebook a mi primo Ángel Fuentes Pacheco, donde está ministrando la palabra de Dios. Saludo a Elizabeth Collazo. Te bendiga a José Sánchez, Ivy, Dios les bendiga, allá en la Florida. Y a todos los hermanos que se conectan aquí con nosotros. Dios los bendiga. Y quiero comenzar un mensaje que se puede titular El perdón de los pecados. ¿Cómo es que Dios perdona? He considerado esto importante porque en el diario vivir uno descubre personas que están siendo engañadas, como yo fui engañado una vez. Y reconociendo primero el pecado, pues a mí me enseñaron que el perdón de los pecados lo podía conseguir por medio de la confesión que yo le hacía a un sacerdote católico. Creí en ese engaño hasta que comencé a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y sé que todavía hay muchos que están siendo engañados. Otros que se creen que por hacer buenas obras, pues Dios los toma en cuenta para perdonar sus faltas. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras poco a poco el perdón de los pecados y cómo es que Dios nos perdona. ¿Cómo es que Dios nos perdona? El perdón de los pecados creo que es el centro de la predicación de la iglesia, de los hermanos que predican, pastores, evangelistas, de toda la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Debe ser el centro del mensaje, porque así Jesucristo lo dejó establecido. Vamos a comenzar a ver las Escrituras en Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 del evangelista Lucas, y del verso 44 en adelante. Esto sucedió después de la resurrección de Jesucristo. Se le aparece a sus discípulos y les dice, verso 44, y les dijo, estas cosas
son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, aquí hay una revelación muy importante. Aquellos que leen las escrituras luego ponen como excusa para no seguirla leyendo porque no la entienden. Bueno, pues pídale en oración al Señor que le abra su entendimiento, porque Él por medio del Espíritu Santo lo va a iluminar, le va a traer luz, le va a traer entendimiento de las Sagradas Escrituras. Verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Le dijo Jesús a sus discípulos. Quiero enfatizar en el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir que ese principio del arrepentimiento para perdón de pecados, yo he hablado mucho de eso, pero tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablando, tanto para los que no se han convertido, mire esto, como para muchos que se identifican como cristianos, que han creído en Jesucristo, pero las enseñanzas que se les están dando no son las correctas. Una persona puede pasar al frente después de oír un mensaje bíblico, levantar su mano derecha y repetir una oración, pero amado, eso no es lo que está establecido. Eso no fue lo que Jesús dejó establecido. Este es un principio que no se puede cambiar. Y eso lo vamos a ver más luego cuando veamos la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Y Jesucristo le advierte, le enseña, deja establecido a sus discípulos cómo ellos tenían que predicar el Evangelio y cuáles eran las instrucciones que Él les había dado para que todo aquel que creyese en Jesucristo pudiera recibir el perdón de pecado. Repito, está establecido por Jesucristo el arrepentimiento para perdón de pecado. El arrepentimiento para perdón de pecado, o sea, cambiar de mente. No como yo creo, no como yo pienso, sino como Dios tiene establecido. Yo tengo que abandonar mis pensamientos que no están en conformidad con los pensamientos de Dios. Y el apóstol Pedro siguió muy bien las instrucciones del Señor Jesucristo. La siguió tal y como Jesucristo así lo había establecido. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, yo he hablado mucho de esa escritura también, pero hay que seguir hablando. Y de hecho, tal vez el domingo tenga que repetir, porque yo estoy grabando desde mi casa, porque hoy no nos pudimos reunir en el local de reunión por las intensas lluvias que están cayendo aquí en Puerto Rico y las inundaciones que hay donde no se puede pasar, no se pueden cruzar las carreteras,
para el lugar donde yo me congrego. Estoy grabando aquí desde mi casa. Posiblemente el domingo que viene vuelva a repetir algo de lo que estoy hablando hoy. Pero esto es importante, hermano. Y no que usted me escuche a mí nada más, sino que usted vaya a las Escrituras. Haga como los bereanos. Vaya a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y Pedro, obedeciendo el mandato del Señor, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y verso 38, ahí está cuando Pedro predica el primer mensaje, el día de Pentecostés. Y yo quiero hacer énfasis en esta escritura porque a mí me preguntaron por mensaje de texto, es alguien que es familia mía y que es católico, que cuál era la verdadera iglesia. Pues mire, todo aquel que quiera conocer y saber cuál es la verdadera iglesia, lo que tiene que comenzar es a leer el libro de los Hechos. Y ahí usted va a encontrar al apóstol Pedro, no al primer papa, a el apóstol Pedro, recibiendo y obedeciendo las instrucciones que el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, les había dado. Cuando el día de Pentecostés ellos están reunidos, ahí es donde la iglesia se comienza a manifestar al mundo. Y con la predicación de Pedro, si usted lee ese capítulo, usted va a ver que habían 120 en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Después que Pedro, el apóstol, predicó el primer mensaje, 3,000 vidas se convirtieron al Señor. Ya habían 3,120 convertidos. Vamos a ver si Pedro siguió al pie de la letra lo que el Señor Jesús les ordenó, que fue lo que leímos en Lucas capítulo 24. Después que Pedro predica el mensaje, el primer mensaje, explicándole lo que había pasado allí, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que se manifestó un viento recio. Y le preguntaron, en el verso 37, dice, al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquella palabra los compungió. Le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles que estaban allí, eran 11 porque ya Judas se había quitado la vida. Varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es una pregunta. Es una pregunta que debe estar latente en la mente de cada hombre y de cada mujer que entiende que es un pecador, que necesita el perdón de pecado y que necesita reconciliarse con Dios, porque aquí el ofendido es Dios, que es un Dios santo, 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 que no tranza con el pecado. Y estos que están ahí hacen esa pregunta. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Hermano, la generación perversa no era la de el tiempo de Pedro nada más. La maldad se ha ido multiplicando y estamos en medio de una generación perversa. Tenemos que ser salvos de ellas. Tenemos que no imitarlos, a los creyentes, a los que ya estamos convertidos y a los que se quieren convertir a Cristo, tienen que huir de esta generación perversa. No tener a nadie de enemigo, pero, como he dicho en veces anteriores, hay amistades que hay que tratarlas de lejos. De lejos. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que el apóstol Pedro, en obediencia a lo que el Señor Jesús les dijo, que predicaran el arrepentimiento para perdón de pecados, cuando aquellos que escucharon el mensaje que Pedro predicó, Pedro no le dijo que hicieran fila porque él había hecho un confesionario para que él y los demás apóstoles los confesaran. Eso no es bíblico, hermano. El apóstol Pedro siguió las instrucciones del Señor Jesús. Arrepentíos. Tienen que arrepentirse, cambiar de mente, cambiar de dirección y convertirse al Señor Jesús para perdón de los pecados. Creer en el Señor Jesús. Mira, hermano, esto es lógica. Si Dios iba a perdonar los pecados de nosotros los pecadores por medio de la confesión que se le hace a un hombre hoy llamado cura o sacerdote, la pregunta es entonces, ¿para qué Dios y por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? A sufrir y a padecer lo que padeció. ¿Qué? ¿Dios es caprichoso? No, hermano. Por favor, lea las Escrituras. Léalas y mire bien. Pida el entendimiento a Dios. Para que usted vea que la confesión de los pecados a un hombre pecador como los demás, que es un cura o un sacerdote, eso es sencillamente tener por inmunda la sangre de Jesucristo. Eso es no creer en lo que Jesucristo hizo en obediencia al Padre cuando fue a la cruz y allí estuvo 6 horas levantado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, que transcurrieron 3 horas, y a las 12 del día hasta las 3 de la tarde se cumplió lo dicho por Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 53. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Ese es el evangelio que es poder de Dios. Allí está Jesucristo siendo nuestro sustituto, recibiendo el castigo que usted y yo, que toda la humanidad nos merecíamos. Allí está Jesucristo recibiendo ese castigo. Dios depositó el pecado de toda la humanidad sobre su Hijo Jesucristo y lo trató como a un pecador. No, él no pecó, pero Dios lo trató
como a un pecador, porque Él fue nuestro sustituto. Y Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Esto hay que explicarlo, seguirlo explicando todas las veces posibles. Invito a los predicadores que este es el evangelio jurídico, el cual hay que predicar, y no solamente a los inconversos. También hay muchos creyentes, repito, que han hecho una confesión equivocada. ¿De qué le vale una confesión? Repetir una oración y que usted no tenga un cambio en su vida, en su mente. Quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. El principio es el que Jesucristo dejó establecido. Arrepentido, como dijo Pedro, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecado. El apóstol Pablo, en el primer mensaje que tenemos, que la Escritura nos da conocimiento de ese primer mensaje, está en el capítulo 13 del libro de los Hechos. En el verso 38, el apóstol Pablo dice lo siguiente: cuando el apóstol Pablo está en Antioquía, y allí es el primer mensaje que el libro de los Hechos registra del apóstol Pablo. Y dice que Pablo iba a las sinagogas donde estaban los judíos reunidos. Y allí se le dio la oportunidad para que hablara. Y después que él le habló a estas personas que eran judíos, yo quiero leer antes del verso 38. Dice el verso 26 del capítulo 13, vamos a leer. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. A Jesús lo encontraron inocente. Bajo el juicio de los religiosos, inocente. De los políticos, inocente. Del pueblo en general lo encontraron inocente. Pero aún así pidieron la muerte de Jesús a Pilato. Y esto es bueno aclararlo, porque la muerte de Jesús no dependía ni de Pilato, ni de los religiosos, ni del pueblo allí presente, ni del diablo. La muerte de Jesús estaba en un pacto que él y el Padre habían hecho. Jesús sabía a lo que vino. Jesús sabía que él vino a morir. Esa era la voluntad del Padre, que su Hijo muriera en la cruz para podernos dar el perdón de pecado, para poder reconciliarnos con Él. Eso debe de quedar claro, porque así lo explican las Escrituras.
verso 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, le dijo: así os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, aquellos que guardaban según ellos la ley de Moisés, nunca pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Hermanos, las escrituras están claras. Pablo le habló a los judaizantes de su época. Hoy Pablo le sigue hablando a través de las escrituras a los que hoy, como los adventistas, que ellos creen ser la iglesia verdadera, porque ellos, según ellos, guardan el día de reposo. Pero hermano, la Biblia no habla, el decálogo no habla de un mandamiento, son 10. Son 10 mandamientos. Y Santiago dice que el que incumple uno de los 10 mandamientos está incumpliendo toda la ley. Así es que esto no es asunto de guardar un mandamiento. El asunto es si tú puedes guardar los 10 mandamientos al pie de la letra. Y la Biblia registra que aunque esa es la demanda de Dios, para que el hombre entienda que no va a poder cumplirla, porque el propósito de la ley, según Romanos 3:20, fue darle conocimiento al pecado. Romanos 3:20. Y la ley, cuando mira al hombre y cuando el hombre se mira en la ley lo señala, porque el pecado no está en la ley, está en nosotros los seres humanos. Léase Romanos capítulo 7 para que vea al apóstol Pablo que cuando él se miró en la ley encontró que en Pablo estaba la codicia, que eso es un pecado que está en el decálogo, mandamiento: no codiciarás. Y por cuanto la ley vio que en Pablo estaba la codicia, lo señaló y lo condenó. Pero no, esto no fue para Pablo nada más. Mírese en la ley de Dios, en el decálogo, para que usted vea que la ley lo va a señalar y le va a indicar cuál es su condición de pecado, que el pecado está en usted. ¿Qué vamos a hacer? Porque la ley no nos trae remedio, no nos trae solución para el asunto del pecado. Por esa razón Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Cristo, no se pierda. ¿Y qué es lo que hay que creer de Cristo? Bueno, que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó, su cuerpo no vio corrupción, Dios lo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre.
como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es el único que está sentado en el trono al lado del Padre para interceder por todos aquellos que se allegan a Dios por medio de Jesucristo. Es el único abogado que puede postular en el tribunal celestial, el único que pasó la reválida. Allí no hay más abogados ni abogadas, como muchos quieren tener a María de intercesora, que María que puede interceder al Hijo y el Hijo al Padre. Eso es antibíblico, eso es herejía, eso es una herejía inventada por Roma. Despierta a la realidad, porque tu vida corre peligro. Y en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo está aquí frente ante el gobernador Félix. Perdón, hermano, estaba tratando de matar un zancudo. Ante el gobernador Félix. Y Pablo tuvo que presentar defensa ante las acusaciones que le estaban haciendo. Y el apóstol Pablo le está testificando al gobernador, a Félix, al rey Agripa. Al rey Agripa le está testificando cuál fue la experiencia que él pasó cuando iba camino de Jerusalén a Damasco y llevaba en sus manos cartas de autoridad de Jerusalén para tomar preso en Damasco a todos los que invocaban el nombre del Señor Jesús. Pero antes de llegar a Damasco, lo que él no lo esperaba, allí tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de señores. Después que él le está testificando al rey Agripa, en el verso 15 en adelante, pero yo le invito a que usted lea el capítulo 26 completo. Yo voy a leer del verso 15 hasta el 18, hasta el 19, perdón. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Esto fue después que Pablo y los que andaban con él cayeron al suelo. Aparentemente iban en alguna cabalgadura, camellos, caballos. La Biblia no los registra, pero sí dice que ellos cayeron al suelo. Y cuando Saulo, que era el nombre hebreo de él, de Pablo, le hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y esa palabra es bien significativa. Él no le dijo ¿quién eres? Simplemente le dijo ¿quién eres, Señor? O sea, de inmediatamente Saulo de Tarso reconoció que allí estaba frente de uno que tiene autoridad, que es soberano, que hace las cosas como él las quiere hacer. Y que había que reconocerlo como tal. ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente lo reconoció como el Señor. El Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Me gusta esta expresión de Jesús: hermano pastor,
que estás escuchando, hermano que te congregas, no importa en qué congregación. La pregunta que yo hago cuando yo leo esta escritura, ¿a quién era que estaba persiguiendo Saulo de Tarso? Era a los creyentes, a los que invocaban el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué Cristo le dice, ¿por qué me persigues? O sea, que para Cristo, Saulo, a quien estaba persiguiendo, era al mismo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque había una revelación, que fue Pablo el que la recibió, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, que perseguir a un hermano que pertenece al cuerpo de Cristo es perseguir a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Hermano, lo estaré repitiendo cada vez que me llegue a la mente. La iglesia no es un edificio hecho por manos de hombre. La iglesia no es el templo donde ¿quién? Donde ese local donde se congregan los hermanos. Eso no es el templo. El templo del Espíritu Santo, donde Cristo mora por medio del Espíritu, es en cada hombre y cada mujer que nos hemos convertido a Él, que hemos recibido el perdón de pecado, que hemos nacido de nuevo, y todos conformamos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y si es la cabeza, Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que sabe, Él es el que puede. Hermano, esto hay que entenderlo, pero no solamente en teoría. Esto hay que ponerlo en práctica. Yo me congrego con mis hermanos, porque cuando yo hablo de este tema, a muchos pastores inclusive me dicen, no hermano, pero la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Bueno, es que yo en ningún momento he dicho que no tenemos que congregarnos. Yo me congrego, pero en el lugar donde yo me congrego con mis hermanos, esa no es la iglesia, eso es un local. La iglesia somos nosotros, el templo de Dios somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros. Y déjeme decirle, yo le voy a citar unas palabras de Cristo, esto no es capricho mío. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, el asunto es que no quieren darse cuenta, no quieren, porque se dan cuenta, porque siguen hablando no, yo sé que la iglesia somos nosotros, no, yo sé que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué sigues llamando la iglesia a ese edificio? ¿Por qué le sigues llamando la casa de Dios? ¿Qué es lo que dicen cuando empiezan la reunión? Ay, hermano, estamos en el mejor lugar. Hemos escogido el mejor lugar para estar hoy aquí, en la casa de Dios, refiriéndose al edificio de bloque o de madera. Y hermano, eso es una mentira. Eso es mentira. Y toda mentira procede del diablo. Toda mentira procede del diablo. Esto es serio, mi hermano. Y cuando veamos la naturaleza del pecado, hermano, ahí Dios nos va a hablar más directamente. Así es que atención. Y el Señor le dijo, estoy en el verso 15, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, escuche bien, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo. Cristo es el que está hablándole ahí a Saulo. Perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ahora escucha cómo termina Pablo diciéndole a Agripa, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermano, no fui rebelde, dijo Saulo al rey Agripa, a la visión celestial. Ahora, si yo he recibido la visión de lo que es Cristo y la iglesia, yo tengo que ponerlo en práctica, tanto en mi conducta como en lo que hablo, lo que enseño, lo que predico. Y si yo le sigo llamando iglesia o casa de Dios o templo de Dios a un edificio hecho por manos humanas, yo soy un rebelde. Y de eso vamos a hablar en el próximo video, la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Y para terminar este video, ahí mismo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, es Pablo el que dice, cuando está en Atenas, que dice que Dios manda, es una orden, esto no es opcional. Esto no es para algunos sí y para algunos no. Mire lo que dice Pablo. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar. No aquí en Puerto Rico nada más. No en Estados Unidos, no en Jerusalén, no en Samaria, no en Judea, no. A todos los hombres en todo lugar. ¿Cuál es la orden? A que se arrepientan y busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Hermano, ese principio, la iglesia, los pastores, los predicadores, no lo podemos cambiar. Para reconciliarse con Dios, para recibir el perdón de pecado, tiene que haber arrepentimiento para el perdón de pecado. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.